Ya. Bueno, no sé, ¿pueden observar, jóvenes? Sí se ve, ingeniero. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces, ¿ya? Hoy ya justamente se va a tomar el tema con el tema de cantidad de movimiento, movimiento lineal. Momento significa movimiento, movimiento lineal y colisiones, ¿ya? En alfabeto griego, momento es movimiento. Ya, entonces lo que se va a hacer justamente va a haber, mira acá, va a haber choques frontales y después del choque, ¿qué es lo que está pasando, no? Cada uno ve ahí con una velocidad, ¿ya? Vamos a ver tipos de choques elásticos y inelásticos, ¿no? ¿Cuáles son los choques elásticos y cuáles son los inelásticos? Ya, por ejemplo, dice acá, lo que vamos a tocar es en un libro, ¿no? Y que tiene, ¿no? Serva y Leiva, pueden utilizar también. Bueno, acá digo, ¿qué es definición? Definición de momento lineal o cantidad de movimiento. Si dice acá, caso no relativo, dice, se define como, como movimiento lineal o la cantidad de movimiento de un objeto masa, ¿no es cierto? De masa m, te está diciendo, la cantidad de movimiento. Un momentito, ¿dónde están mis lentes? Ya estoy ciego tanto usar laptops de esto, de repente igual están corriendo la misma suerte, ¿no? Ya. Pero la cantidad de movimientos jóvenes, ¿en qué, cómo se mide, o sea, cómo se expresa, ¿no? Matemáticamente está expresado mediante la ecuación que es la velocidad, la masa por la velocidad, ¿no? Se define la cantidad de movimiento. Ahora, la cantidad de movimiento, obviamente que la masa no tiene dirección, ¿no? El peso sí, la masa no. Entonces, solamente va a tener la dirección, entonces, la cantidad de movimiento, el movimiento en la dirección de X, el movimiento en la dirección de Y y también en la dirección de Z. Eso va a ser los movimientos. Pero ¿en qué dimensiones? Ah, la cantidad de movimiento se define por la masa. ¿Por qué? Velocidad por el tiempo. Entonces, en el sistema MKS, Sistema Internacional, ¿qué se mide? En kilogramos por metros por segundos. Nada más. Eso va a ser la cantidad del movimiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver su definición. Entonces, ¿qué es la cantidad de movimiento? Masa por velocidad, nada más, ¿no? Muy bien acá. Pero va a haber la relación entre la fuerza y la cantidad de movimientos acá. La tasa de variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Hemos hecho nosotros por más antes para demostrar la fuerza que hay una relación y es la sumatoria de fuerzas cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Si la masa de la partícula no varía, la expresión anterior se reduce de la siguiente forma, de la segunda ley de Newton, ¿no? Entonces, a esto va a ser es una consecuencia, ¿no? Toda la vida te han visto que es la ley de Newton, no, es una consecuencia de esta es la definición de la cantidad de movimiento. Tú sabes qué es cantidad de movimiento con respecto al tiempo, es la fuerza, ¿no? ¿Y qué es el momento? Momento es masa por velocidad, ya lo he sacado la constante, la m, y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Entonces, ¿qué es la fuerza? Masa por aceleración. Y está relacionada con respecto a la cantidad de movimiento, ¿verdad? Bueno, dice acá, si la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual a cero, mira, si la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es igual a cero, la derivada de la cantidad del movimiento del objeto con respecto al tiempo es cero. ¿Qué significa? Ya entonces, si la velocidad no va a variar, dice acá. O sea, la velocidad es constante. En este canto, en este caso sería la velocidad final menos la velocidad inicial. Como son iguales, va a ser cero. A eso se va a llevar justamente cuando la velocidad es, o sea, la aceleración es igual a cero, ¿no? En este caso. Ya dice, la cantidad de movimiento de objetos debe ser constante, o sea, primera ley de Newton, ¿no? Bueno, en el caso de que una partícula aislada, aislada, que no interacciona con el entorno, o sea, simplemente que no se va a aplicar una fuerza. O sea, cuando yo tengo un objeto, si lo pongo, digamos, digamos, una pelota, yo no lo muevo, no hay una fuerza externa, no se va a llegar a mover, entonces significa que su sumatoria de fuerza es igual a cero, ¿verdad? No se mueve, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Esta es de la forma original de la segunda ley de Newton, tal como fue presentada por el más general, ¿no? Ya que también es válida en es válida en sistemas en los que la masa varía, ¿no? Digamos,
un coche que expulsa combustible a medida que se mueve también, ¿no? Un sistema relativo llamada dependencia, depende de la velocidad acá. Es una expresión verdaderamente útil cuando se aplica a un sistema de dos o más partículas. Depende del sistema de coordenadas. Muy bien. Acá vamos a ver, dice, principio de conservación de cantidad de movimiento. ¿Qué es principio de conservación de cantidad de movimiento? O sea, dice, si consideramos un sistema compuesto de dos partículas, partícula de masa 1, partícula de masa 1, masa 2. Va a haber una fuerza de atracción, dice acá, la fuerza de 1 a 2 y la fuerza de 2 a 1, ¿no es cierto? Y cada uno, dice acá. Obviamente que, digamos, la partícula 1 de masa 1 tiene una cantidad de movimiento m1, o sea que tiene una velocidad m1 y una masa m2, m1 también. Y la cantidad del movimiento m2 tiene una masa m2 y una velocidad m2 también acá. Pero ¿qué pasaría después? Dice, la cantidad de movimiento total. ¿Y qué es la cantidad de movimiento total? Es igual a la suma del momento 1 más el momento 2. Eso nada más, ¿no? Pero ¿a qué se va a llamar principio de conservación de cantidad de movimiento? Lo vamos a ver acá. ¿A qué se llama? Bueno, si yo tengo la cantidad de movimiento de una partícula es momento 1 y la cantidad de movimiento de la partícula 2 lo llamamos momento 2. Pero hemos dicho la cantidad total va a ser la suma de las cantidades, ¿no? La cantidad de momento 1 más la cantidad de momento 2. Bueno, como cambia la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, dice acá. Por ejemplo, dice acá, si nosotros tenemos la cantidad de movimiento de la partícula que va de 2 a 1, ponemos la derivada de, ¿no? La derivada de la fuerza, la definición que es la derivada del momento 1 con respecto al tiempo. Y si nosotros queremos sacar la cantidad, lo contrario, de 1 a 2, entonces sería la cantidad del momento 2, ¿no? O sea, ¿qué significa? Que 2 va a ir a 1 y acá de 1 va a ir a 2, se va a ir al encuentro. Entonces, si aplicamos esto nosotros, reemplazamos en acá, en el anterior decimos acá, ¿qué hicimos acá? Esto es la fuerza de la cantidad de momento 1 y la fuerza de momento 2 de acá. Pero ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de esto, la tercera ley de Newton. ¿Y qué es la tercera ley de Newton, jóvenes? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero, ¿no? Entonces, acá se está aplicando directamente. ¿Qué significa? Que la fuerza de 2 a 1 debe ser menos la fuerza de, perdón, la fuerza de 1 a 2 debe ser igual a menos la fuerza de 2 a 1. Se va a cumplir esto. Entonces, ¿qué? Ahora, cuando digo cantidad de movimiento conservativo, ¿qué significa? Acá, resumiendo, mira, la cantidad de momento, acá mira, la cantidad de momento en 1, en 2 va a ser igual a la cantidad de movimiento de 2 a 1. O sea, ¿qué significa? O sea, en otras palabras, mira, cuando te está diciendo, entonces, por conservación de cantidad de movimientos, simplemente, ¿qué me está diciendo? Que me está diciendo que justamente la cantidad, mira acá, te dice acá, ya, te dice acá, mira. Obviamente, va a haber, o sea, dice la cantidad de movimiento, del movimiento, dice acá, inicial, inicial, es igual a la cantidad de movimiento final, me dice acá. Eso trata de decirte acá, final, ¿no? Eso me trata de decir. Entonces, estos jóvenes, esto va a ser al inicio. O sea, ¿qué significa? La cantidad de movimiento al inicio de uno más la cantidad de inicio de la otra partícula inicio es igual a la cantidad de movimiento de uno, pero final, más la cantidad de movimiento final, pero de la otra partícula, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice acá? Entonces, por sumatoria, si ya tengo dos o tres o cinco partículas, digo, sumatoria de un sistema de la cantidad de movimiento inicial en el eje X es igual también a la cantidad de movimiento en el eje X también. Final inicial, final inicial. Pero con respecto a la coordenada de X, a la coordenada de y a la coordenada de Z. Entonces, esto es lo que me interesa a mí, ¿no? Entonces, la cantidad de movimiento. Esto es lo que me interesa. ¿Qué va a hacer acá? Entonces, es la forma, ¿no? O sea, ¿qué dice? La energía final, inicial, perdón, debe ser a la energía final, en otras palabras. Acá entonces está diciendo que va a haber partículas, o sea, significa
la cantidad de movimiento de 1, pero inicial, más la cantidad de movimiento de 2 inicial. Es igual a la cantidad de movimiento de 1 final, más la cantidad de movimiento de 2 final. Es inicial. Eso significa, a eso se va a llamar conservación de energía. Ya conserva. Y cuando digo que hay conservación de energía, cuando no existen fuerzas internas, o sea, una fuerza interna puede ser una fuerza de fricción, ¿no? En este caso no hay fuerza de fricción. Ahí. Entonces, uy, ya, entonces, ¿qué me dice acá? Vamos a borrarlo. Seguimos. Bueno, ya hemos visto, ¿no? La cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece, perdón, constante independientemente de la naturaleza de las fuerzas internas. O sea, ¿en qué digo acá? El cantidad de movimiento inicial en el eje X debe ser igual a la sumatoria de las cantidades de movimientos final. También todo en la coordenada del eje X. Lo mismo que vamos a lograr. Muy bien. Allá. ¿A qué se domina impulso, jóvenes? Eso también lo va a tener. El impulso se denomina de esta forma, Fuerza ¿no? por la variación del tiempo. Excelente, ¿no? Entonces, el impulso, nada menos, nada más, va a ser justamente que a esto se va a llamar a la variación del momento. ¿Ya? Mira acá. Supongamos que sobre una partícula actúa una fuerza neta y que esta fuerza puede variar con respecto al tiempo. ¿Qué es la fuerza? Entonces decimos que la variación del momento con respecto al tiempo, ¿no? Ah, ya, muy bien, profito. Entonces, si este señor lo despejamos para este lado, mira, este señor está dividiendo, va a pasar a multiplicar a este lado y te vamos a tener aquí la diferencial. A esa diferencial que es igual a la sumatoria de las fuerzas con respecto al tiempo. Y si nosotros integramos esta ecuación a este variación de momento se va a llamar el impulso. O sea, en otras palabras, esto es igual al impulso, ¿no? Al impulso I, ¿no? Bonito, bonito, al impulso. El impulso se anota con una letra I, ¿no? Y el impulso, ¿qué es? Nada menos. Ah, ya tú puedes ver que es la variación del momento, que es momento en el punto final menos momento en el punto inicial. O si no, también si es variable la fuerza con respecto al tiempo, tienes que integrar, ¿no? Integral de T sub 1 a T sub I inicial a tiempo final de la sumatoria de la fuerza. Entonces, resumiendo, acá me va a dar, ¿no? Ah, ya, entonces, acá resumiendo me te va a dar. Ahí está. Es el impulso, pero tú sabes cuando tú tengas en forma, de repente, en forma, ¿cómo se llama? Eh, ya no, o sea, ya no que esté en forma con los integrales, o sea, ya tu fuerza va a ser constante, ya no ser variable con respecto al tiempo. Entonces, simplemente el impulso, tú lo puedes escribir, profito el impulso, nada menos y nada más, es igual a quién. El impulso, profesor, es igual a quién. A la fuerza, sumatoria de fuerzas puede ver, ¿no? Varias Ujú. fuerzas, no simplemente uno, ¿no? Sumatoria de fuerzas, La ¿por variación, quién? por la Por variación. la variación del Variación tiempo, ¿no? del tiempo. En un tiempo Variación determinado. del tiempo. Esto nada más, con esta formulita se va a tener que calcular. Entonces, ¿qué es el impulso? Fuerza por la variación del tiempo. O fuerza, impulso es sumatoria de fuerzas por la variación del tiempo. Esta fuerza, esta formulita no simplemente va a estar en una sola dirección, va a haber dirección X, Y y Z también. ¿Ya? Con respecto a cada uno. Vamos al otro lado. Ya sabemos, anotamos, ¿no? ¿Qué es impulso? Sumatoria de fuerzas, o si no, simplemente fuerza por la variación del tiempo. ¿Por qué variación del tiempo? Tiene que haber un tiempo inicial hasta un tiempo final. Siempre. Vamos al otro. Ya hemos dicho, ¿no? Ya entonces lo está dando acá. Entonces, ¿qué me dice acá? El impulso total de la fuerza neta sobre una partícula es igual a la variación de la cantidad de movimiento de la partícula. O sea, tú tienes el impulso, ¿qué puedes ver? Es la variación de la cantidad de movimiento, ¿no? También puedes determinar, o sea, alguna forma. Y si no, si quieres calcular el tiempo, entonces sería la variación también, va a ser la integral
de la fuerza con respecto al tiempo. O simplemente la fuerza, o si no, tú también lo puedes decir, ah, ya, profito, si es el impulso, dices, ah, entonces simplemente es la fórmula, puedes asumir que la fuerza, profesor, esto es igual que la fuerza simplemente es igual por la variación del tiempo. Eso en tiempo, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? ¿El impulso qué es? Al impulso que es la variación del momento. ¿Y qué es? Fuerza por la variación del tiempo. Es cuando justamente un ejemplo, ¿no? Clásico, cuando tú lanzas en juego de béisbol, creo, lanzas una pelota y el bateador lo batea, ¿no? Le da un golpe. Entonces, va a haber un instante de segundo que va a dar, que lo va a golpear. ¿Y con qué fuerza va a salir disparado, ¿no? Entonces, ahí se va a calcular la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento inicial y la cantidad de movimiento final también, ¿no? En cada uno. Entonces, es un ejemplo breve, ¿no? Y eso vamos a resolver también un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho acá, profesor? Acá, entonces, que la cantidad de movimiento, que es nada menos que la integral desde un tiempo inicial a un tiempo final, es igual a la sumatoria de las fuerzas externas. ¿Qué es una fuerza externa? Es cuando nosotros lo aplicamos, o sea, un bat, tu mano, tu propia mano, fuerza es una fuerza externa cuando se aplica, o cuando jalas o empujas, no, es una fuerza externa. Cuando aparece una fuerza interna, puede ser la fuerza de fricción, ahí se dominan las fuerzas internas. Muy bien. Cuando se proporciona impulso a un sistema, estamos implicando que se transfiere una cierta cantidad de movimiento desde un agente externo a él. Tiene que haber un agente externo, por eso se llama de esta forma. ¿Sí? Bueno, y la formulita de esto va a ser con respecto a qué se va a medir. Entonces, la intensidad va a ser el área por debajo de esta curva. A eso se va a llamar el impulso, ¿no? El impulso. Si tú quieres calcular el impulso, fácil, el área por debajo de esta curva. ¿Qué sería? ¿No? ¿Cómo sería la fuerza por la variación? Por eso, ¿no? Pues como un tito, ahí está. El impulso, ¿qué es? La fuerza por la variación, nada más. Es la técnica. Bueno, acá, ¿no? Si fuera, digamos, el impulso un área, lo vamos a calcular como un rectángulo, simplemente, ¿no? Ahí está, lo hice, ¿no? El área, ¿qué va a ser el impulso? ¿Qué es? La fuerza por la variación. La fuerza es la altura y la variación va a ser de un tiempo inicial a un tiempo final. Eso va a ser calculación de impulso también. En estos casos, mira, hay una aplicación que está dando, ¿no? En los accidentes, la prueba de autos, ¿no? Cuánto tu cuerpo tiene que salir menos dañado al momento de un choque, ¿no? Esa prueba se está calculando. Dice. Bueno, acá me dice acá, el impulso total de la fuerza neta sobre una partícula es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Bueno, acá va a haber ejemplos, dice acá, mira. La variación es la cantidad de movimiento que se experimenta en una colisión en la misma si el coche dispone de quién, de, o sea, de estas bolsas, ¿no? Las bolsas que no disponen de ellas, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos no, los autos no vienen con eso. Pero dice, el iceberg permite que experimente esa variación de la cantidad de movimiento en un intervalo de tiempo mayor, ¿sí acá? O sea, el tiempo va a durar cuando va a ser el choque acá. Si la fuerza máxima que ejerce sobre los pasajeros se reduce y se incrementa la posibilidad de no sufrir heridas. Entonces, eso nos ayuda. Entonces, ¿qué es el tiempo? De hecho, como es blando, o sea, digamos, si esto es duro, ¡pum!, el choque va a ser letal. Pero como es una bolsa de aire, entonces poco a poco va a tener que, digamos, chocar. O sea, el impacto de la bolsa de aire con tu cara, con tu cuerpo va a ser mayor. Entonces, como va a ser mayor, entonces el golpe va a ser, la fuerza va a ser, se va a dilatar, o sea, va a ser menor. Entonces, el cuerpo de acá del pasajero va a sufrir menos lesiones, ¿no? Que si no habría esto, entonces, si no habría ese tipo de fuerza. Ya no hay un experimento estando, ¿no? Sería como amortiguar el cuerpo. Claro, está También. amortiguando la caída más o menos a fuerza. Sí, para que no Ajá, se está lastime. amortiguando. Entonces, el tiempo digamos, de la bolsa digamos, con el pasajero va a ser más duradero. Entonces, pero y la fuerza va,
es como una fuerza ¿qué le digo? Está a la fuerza de impacto, lo está consumiendo, o sea, la energía cinética se está reduciendo, en otras palabras, a eso. Imagínate que no habría esas bolsas, pues muchos no lo tienen los automóviles, entonces el impacto el toque es en sencillo, ¡fum!, en segundos, pero ya no tiene pesa, digamos, ese tiempo digamos, el objeto con la persona, ¿no? Es ese segundo, ¡fum!, y el golpe, y hay mayor energía concentrada, y por eso ya salen, ya no, en accidente ya no se salvan, ¿no? Para eso son las bolsas también. Y esa se hace una prueba. Lamentablemente en el Perú tenemos los peores autos del mundo. Así son. Ya, Y vamos. ahí también tiene que ver su masa de eso, sí, ¿no? Sí, Porque, digamos, si cuando impacta un objeto que tiene mayor masa, mayor es el golpe y en ahí sería menos, pues como es una bolsa. claro, entonces mayor sería la energía cinética que va a acumular, ¿no? Acá. Ujú. Pero esto tiene una tendencia de cuántos newton. Ya han hecho pruebas, ¿no? Así también, así por así no se pone la bolsa de aire, ¿no? Por acción de tu peso, más o menos de un peso adulto de 70, 80 kilogramos, entonces esto tiene que soportar esa fuerza. O sea, en otras palabras, esta bolsa de aire lo va a reducir, lo va a absorber la energía cinética que tiene tu cuerpo, ¿no? Por acción del impacto. Lo va a reducir. Lo está, Se lo está comiendo entonces la fuerza, ¿no? Solamente en este sistema, acá dentro de la bolsa, en cambio afuera ya el choque es brutal, ¿no? En cambio acá está disminuyendo. Para eso ya han hecho. Incluso hay carros que tienen acá bolsa de aire a sus costados, para arriba, no son varios, ¿no? Entonces ya te van como un saco, pero el golpe es fuerte. Cuando han pasado, digamos, las bolsas de aire en accidente, acá es una bolsa de aire suave, el golpe también es fuerte, pero ya no es letal como esto, ¿no? Digamos, es puro plástico, ahí sí te parte la cabeza. En cambio es fuerte, ¿no? Pero ya es un poco más suave, poco a poco. O sea, va a aliviar. Entonces, es lo que va a absorber la energía cinética que tiene tu cuerpo, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo Ingeniero, calcular? Así, impulso se mide en newton segundos. a ver, no te escucho, dime. Impulso se mide en newton segundos, estoy Ah, equivocada. impulso se mide ¿qué? Newton segundos, ¿no? La Mm, Ah, fuerza ya se está. mide en Newton y el Fuerza, segundo, la fuerza en newtons y el tiempo en segundos, la ¿no? fuerza por la variación de tiempo. Variación del tiempo ya, obviamente, ¿no? Pero igual variación del tiempo se mide en segundos, ¿no? Segundos. Ujú. Claro, entonces eso va a Sí. ser, ya. Entonces, eso vamos a ver también, ¿no? Entonces, Ingeniero, una pregunta, en la variación del tiempo, ujú. ¿es la sumatoria o es la resta? Ya que La- tiene un tiempo inicial y Pues, también Sí, tiene un tiempo final. claro, en la Vendría, variación del tiempo es la resta, obviamente. Por ejemplo, cuando tiene que haber un tiempo inicial a un tiempo final. final, ¿no? Por ejemplo, en este caso, mira el ejemplo, ¿cuánto tiempo mira, en este ejemplo nomás, digamos, un choque, digamos, acá, si queremos calcular esto, el impulso que está, ¿no? Que se va a dar acá. Digamos, si tenemos una velocidad inicial, ¿no? La velocidad inicial con lo que está viajando. La velocidad final vamos a tener acá también, ¿no? Porque a ver, vamos a escribirle, casita. Mira, acá supongamos que el bloque, el automóvil está corriendo con una velocidad de ¿cuánto? De 100, ¿no? De 100, digamos, de 100 kilómetros 100 por hora kilómetros todavía. por hora. Ajá, entonces, O Lo normal, dice. lo normal, ¿no? Kilómetros por hora, ¿no? el Pero ingeniero de 120. a medirlo a metros por segundo, ¿no? metros por segundo. Entonces, Sí. ¿y cómo se calcula el impulso? Me dice. Entonces, obviamente que el No, impulso, o si no, te puede, tantas preguntas, ¿no? Te dice, calcular la fuerza del impulso, del choque, o sea, ¿cuál es la fuerza con lo que este va a chocar acá? O sea, con lo que va a recibir en acá, ¿no? Estamos hablando solamente de la bolsa de aire con el pasajero, ¿no? Eso te estaría pidiendo. Sí. Digamos, el tiempo de alcance, entonces el tiempo de duradero de acá sería, digamos, el tiempo que va a haber una colisión entre tu cuerpo y la bolsa de aire, digamos, va a ser 0,00, digamos, mm, 0,5. ya digamos 0, digamos, 5 segundos, ¿no? 25. Ya, Ya. o sea, medio segundo, ¿no? Rápido, uno ya, ¿no?
O de repente un poco más, ¿no? Depende, ya, digamos, un segundo lo puede ser, ¿no? Ya, digamos, un segundo. Imagínate, un segundo, ¿no? Ahí está. Entonces ya, tú agarras tu formulita, allá tienes, ¿no? O sea, ¿qué significa? La variación del tiempo. O sea, casi te lo voy a borrar. Te digo acá, la variación del tiempo. Estoy mal escribiendo yo. O sea, este es triangulito, ¿no? Eso significa variación. No es triángulo, señorita Donofrio. Es la variación del tiempo. Y la variación del tiempo de impacto puede ser, digamos, o sea, como va a ser mayor el tiempo, entonces la fuerza va a disminuir, o sea, de impacto. Sería, digamos, hemos puesto que es un segundo, ¿no? Nada más. Un segundo. Estamos asumiendo. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? Ya, la velocidad inicial, obviamente la velocidad final va a ser cero porque va a llegarse a detener, ¿no? Digamos acá. La velocidad final va a ser igual a cero. Puede ser, ¿no? Cero, ¿no? Ya, entonces tú puedes calcular, ¿qué está la fuerza de impacto, ¿no? La fuerza con lo que este señor impacta. Entonces puedes calcular mediante esta fórmula. ¿Qué es esto? Acá está la formulita. Ah, profesor, ¿qué es? Fuerza, simplemente, ¿qué es? La variación de qué? ¿De qué? Del tiempo, ¿no? ¿Es igual a cuánto? A la cantidad de movimiento. Y la cantidad de movimiento va a ser esto. ¿Y qué es la cantidad de movimiento? Ah, profesor, simplemente que es igual a ¿qué? A la masa por la velocidad final, ¿no? Sí. Menos la velocidad, la masa o la velocidad inicial. Eso nos está diciendo. Obviamente, ¿no? La velocidad final va a ser cero en este punto, ¿no? Va a ser cero, ya está. Ya. Y la velocidad inicial sí tienes acá. La masa, digamos, con lo que va a ser, digamos, puede ser unos 70 kilos, ¿no? 70 kilogramos, ¿no? 70 kilogramos. O sea, una masa de cuánto, un promedio de un hombre, ¿no? 70 kilogramos. Ya tiene más o menos con qué fuerza, ¿no? Va a ser impulsado, va a ser golpeado ese. Pero tú dime, ¿cuánto vale esto en metros? Metros por segundos. Dios mío. ¿Se multiplica por cuánto? 5,18. Ya, dime rápido, Sanita. Tú eres rápida. 5 sobre 18, ¿no? Entonces, reemplazando acá tenemos la fuerza, el tiempo es un segundo, ¿no? Un segundo. Entonces, acá va a ver la dirección. Sale 27.7. ¿Cuánto? 27.7. Ya, 27.7, ¿no? Caramba. En eso sería metros por segundo. Ajá, 7.7, ¿no? Obviamente en metros por segundo, ¿no? Metros por segundo. Ya está. Ya reemplazas, ¿no? Y ahí te va a dar la fuerza, ¿no? ¿Cuál sería acá? La masa hemos dicho que es 70 kilogramos, ¿no? Ya te da la fuerza. 70 kilogramos. ¿No? Y la velocidad final, obviamente, acá, ¿cuánto es? 27, ¿no? 27. Ya 27 redondeando. ¿Ya? Y ahí te va a dar. Si la fuerza, ¿cuánto te va a dar en todas palabras? Multiplícalo, ¿no? Entonces, 70 por 27. Se te va a dar. Es en esas unidades. Entonces, esa fuerza está recibiendo tu cuerpo. 139. O sea, solo multiplicar 70 por 27.7. Claro. Ajá, claro, es todo. 70 por 1939. 27. 27. 1939. 1800, no, 1890. 1890. Ya, 1880. ¿En qué unidad te va a dar en Newton? ¿No? En Newton. Entonces, ¿cuánto es tu peso para ti? Si digamos un peso de cuánto, mira, alucina, si es 70 por 10, 700. O sea, más o menos el doble de tu peso estarías con un golpe, ¿no? ¿Sí o no? Imagínate un golpe, el doble de tu peso, con eso te estarían arrojando. Aniquilado. Sí, sí o no, entonces, pero y eso es por la bolsa. Es por la bolsa. Y si no hubiera la bolsa, imagínate cuánto es. Ya la fuerza va a ser más, o sea, la fuerza es más, entonces ya tienes pocas probabilidades de vivir, ¿no? En cambio, con esa bolsa ya tienes, va a haber un golpe. Obviamente que el golpe de acá con la bolsa, con tu cara, no va a ser suavecito, pues, ay, bolsa va a ser suavecito. No,
Es fuerte el golpe, fuerte es el golpe. Y Pero además el golpe es más fuerte según a la velocidad. A más a velocidad, más más fuerte velocidad, es el más, impacto. ¿no? Entonces, o Más sea, fuerte. va a haber más velocidad y la energía cinética va a aumentar, jóvenes. Eso es. Entonces, más o menos hemos calculado, ¿no? Ya. Seguimos. Va a haber ejemplos así también. Sí, ya nos hemos practicado. Ya, está bien, está bien. Bueno, a mí me Ya me está gusta. gustando. Ya. Entonces, vamos. Acá. Entonces, ¿cómo podemos calcular, dice, este valorcito acerca del impulso? El impulso, hemos hablado, es una curva, ¿no? Que está en función de la fuerza y el tiempo. ¿Cómo calculas el área de este rectángulo? Es la base por la altura, nada, ¿no? Eso es, la base por la altura. Ya, a ver, vamos a borrar esto. Ya. Ahí todavía ahí abajito. Ahí está. Ya, sí, por acá. Ya, El 70 más 271 creo. No la borro. ya, ahorita lo borramos. Ya te lo borramos. Ya, acá, ¿no? Ya te lo borramos, sí, acá. Vamos a ver los tipos de colisiones, ¿no? Acá dice, ¿no? ¿Qué tipos de colisiones hay? Usamos el término de colisiones para describir un proceso durante el cual dos partículas interactúan por medio de una fuerza, ¿no? Dice acá. Se supone que la fuerza debido a que a la colisión son mucho mayor que cualquier otra fuerza externa presente. Podemos utilizar la aproximación del impulso. Acá dice acá. El intervalo de tiempo durante el cual la velocidad de las partículas cambia de sus valores iniciales a los finales, ¿no? Se supone que es pequeño, dice acá. Los tipos de colisión acá. Dice, una colisión puede ser resultado del contacto físico entre dos objetos. Esta definición resulta habitual cuando se trata de dos objetos, o sea, macroscópicamente por ejemplo, podemos ver entre las bolas de billar, ¿no? Microscópicamente, obviamente, los átomos pueden ser esas colisiones, ¿no? Eso es. Pero nosotros vamos en el macro, lo que es grande, ¿no? Para poder generalizar a situaciones en las que las partículas se han colisionado, eh, que se interaccionan, por medio de fuerzas, ¿no? Dos fuerzas se van acá. No se han llegado nunca a estar en contacto, o sea, por acción de alguna fuerza recién va a estar llegar a un contacto, va a estar en contacto. Bueno, en esta parte me dice colisiones, conservación de cantidad de movimiento. Dice. Cuando dos partículas colisionan, las fuerzas de colisión pueden variar de una forma muy compleja. Realizar un análisis de la situación utilizando la ley de Newton es complicado acá. Mejor, sin embargo, sin importar la complejidad de la dependencia de la fuerza con el tiempo, estas fuerzas son siempre internas. Son siempre internas al sistema formado por dos partículas. Acá. Podemos considerar que las dos partículas forman un sistema aislado y por tanto su momento lineal se conserva acá, o sea, se va a mantener el movimiento. Ahora, va a haber dos tipos de colisiones, ¿no? Va a haber una que es colisión inelástica. ¿Y qué es la colisión inelástica y qué son las colisiones elásticas, ¿no? Acá se dice, acá define. Se define una colisión inelástica como aquella en la que la energía cinética no se conserva, ya no se conserva, aunque el momento total del sistema se conserve acá. Acá decimos eso cuando se conserva, ¿no? Acá digamos, cuando dos objetos colisionan y quedan unidas, mira, quedan unidas después de la colisión, se produce una transformación del máximo porcentaje posible de energía cinética inicial. Y decimos que la colisión es perfectamente inestable. Eso significa, ¿me entiendes? Cuando dos objetos colisionan y quedan unidos, ¿no? Después de la colisión, dice, se produce una transformación del máximo porcentaje posible de la energía cinética inicial. Y decimos que la colisión es perfectamente inestable. Inelástica.
Inelástica, perdón. Mm. Dos coches que colisionan y quedan unidas se mueven con una cierta cantidad común después del choque, ¿no? Es cuando justamente los dos, después del choque, ambos van a tener la misma velocidad. Por ejemplo, en este caso, ¿qué significa? Dice, el meteoro que colisiona con la Tierra queda perfectamente sepultado en el suelo. Entonces, ¿a eso qué se va a dar? ¿No? Entonces, a eso se va a dar un choque perfectamente elástico. Cuando, Inelástica sería, inelástico, sí. perdón, ¿no? Cuando dos objetos colisionan y quedan unidas después de la colisión, ajá, pero se pierde parte de la energía cinética, se dice que la colisión es, no, en esta parte está mal, chicos. Esta parte es elástica, no es inelástica. Mm. Elástica, ¿ya? Me estoy confundiendo. Ya. Acá, mira, esta parte. Cuando dos objetos colisionan y no quedan unidas después de la colisión, pero sí pierde parte de la energía cinética, se dice que las colisiones es inelástica. Ahora, acá vamos a ver la diferencia de elástica y inelástica. Entonces, ¿qué significa cuando son elásticas? Es cuando, digamos, por ejemplo, acá hay un ejemplo, dice, ¿no? Cuando el meteorito colisiona con la Tierra, queda perfectamente unida al suelo. Entonces, ese choque va a ser elástico, porque justamente los dos cuerpos se van a unir a uno solo. ¿Entiende? En este caso, más bien no dice, cuando dos cuerpos colisionan, quedan unidos después de la colisión, pero pierden parte de la energía cinética, se dice que la colisión es inelástica. Sin embargo, sin más adjuntos, ¿no? Por ejemplo, una pelota de goma que choca contra una superficie dura, ¿no? Parte de la energía cinética se transforma en energía interna. Cuando la bola se, se deforma mientras que esté en contacto con la superficie. Entonces, a ese tipo se va a llamar las inelásticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se va a chocar, la bola sigue siendo una bola independiente, ¿no? En cambio, cuando acá va a haber una colisión, entonces ese cuerpo va a ser uno solo, ¿no es cierto? A eso se va a llamar el choque elástico, ¿ya? Y ingeniero que se llama con el ejemplo del billar, creo que estaría más claro como Sí, cuando con el ejemplo juegan del y billar van también, con la ¿no? misma fuerza, las bolitas se quedan ahí quietas. Y hay otra inelástica cuando chocan y ya cuando choca con otra bolita ya pierde fuerza, pero ya no es Claro, ¿no? Esta es una aclaración. Gracias por su aporte, su compañera. Sí, ese es un ejemplo, ¿no? En las bolas de billar, cuando una bola impacta con la otra, ese choque va a ser inelástico, porque cada uno ya no se va a comportar como un solo cuerpo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces cada uno va a tener una velocidad, no sé en qué dirección será, ¿no? Va a y salir baja su disparado. energía, pierde su energía, Pero su velocidad. obviamente que va a perder energía al momento del choque. Es cuando, ¿qué significa? Es cuando esa bola que está ahí, digamos, que está sin movimiento, va a absorber la energía cinética que tiene la bola en movimiento. O sea, tú sabes que la energía no se crea ni se destruye, solamente se va a transformar. ¿Qué es lo que está pasando con esa energía cinética? Lo que está pasando es la energía que está en quieto, así, no tiene movimiento, lo va a absorber a la energía que está en movimiento. Entonces, pero no lo va a absorber el total, ¿no? Lo va una cierta parte. Al momento de salir disparado, obviamente que va a salir con otro tipo de velocidad después del impacto. Así como su compañera dice, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué pasaría entonces si lo impactaría digamos, a la bola de billar y tendría la misma velocidad? No tendría sentido. Por ejemplo, en el auto, ¿no? Si habría ese choque, nunca se pararía, ¿no? O sea, el carro estaría así, con el choque seguiría caminando, seguiría moviéndose, ¿no? Pero en cambio, con el impacto, lo va a absorber la energía cinética. Entonces se Sí, detiene. y en la elástica creo que serían, que se llama? En la Dos elástica es cuando energías justo iguales y pues al momento de chocar su energía se vuelve cero y por eso sería elástica. ajá, ahí va a haber valores, ¿no? Cuando tenga, digamos, cuánto es elástico
Hay ecuaciones que vamos a ver eso, cuándo es elástico y cuándo es inelástico, ¿no? Entonces, hay dos ecuaciones. Eso va a ser antes del choque y después del choque. Cuando es elástico, voy adelantando, es el valor de... Hay una ecuación, a ver, vamos a ver más adelante, ya lo he escrito en acá. ¿Dónde está? Acá, esta ecuación, este tipo de ecuaciones vamos a ver. Dice casos intermediarios, coeficiente de restricción. Este valor es, ¿no? Me dice, ¿qué sería? La velocidad 2 menos la velocidad 1 es la velocidad, en este caso sería la velocidad de 2 final menos la velocidad de 1 final, la velocidad de 2 inicial menos la velocidad de 1 final, me está diciendo acá. Entonces, ¿qué me dice acá? Este valorcito va a variar, o sea, cuando es elástico va a ser 1, o sea, este valorcito, cuando es elástico, digamos, el valorcito de vale 1, digamos acá. Le ponemos, ¿no? Casito. Si es elástico, o sea, si es elástico, entonces este valor vale 1. Así, ¿no? Si es inelástico, o sea, el valor puede variar, puede ser, digamos, en este, ¿no? Entre 0 y es menor que, está entre 1 también, ¿no? Así. Pero si es de plástico, ¿cuándo es plástico, chicos? Cuando plástico es cuando ya, o sea, ya no va a llegar a su forma original, 0, ¿no? O sea, cuando digo plástico, por ejemplo, cuando yo estiro a una liga, va a tener su punto de ruptura, esa liga, entonces es elástico hasta un cierto punto. Digamos acá, yo lo voy a estirar acá, ¿no? Digamos, Tiene su límite. tiene su límite de deformación, ¿no? Entonces, si esta liga yo lo voy a estirar más de lo que pueda, entonces llega a su punto plástico, digamos hasta acá. Pero si yo le estiro más de lo que yo, de acá, el plástico, es su elasticidad. Ya va a llegar a formar a su, digamos, a su forma original. O si no, va a llegar a romperse, en otras palabras. Como el plástico, ¿no? Agarra el plástico, estíralo. Una vez que ya les estirado, ya no llega a su forma normal, ¿sí o no? En cambio, la liga o un resorte lo jalas tú y lo dejas y sigue, vaya. Pero vaya, si lo jalas mucho más fuerte, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a llegar a su punto de Deformar. quiebra Una máximo, ¿sí o no? deformación. Entonces ya no va a ser elástico, va a ser plástico. Ya. Por eso se denomina plástico, ¿no? Esa denominación. Ya, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces acá en esas ecuaciones. A ver, ¿qué nos hemos pasado? No mucho, ¿no? Ya, creo que para terminar las ecuaciones. Bueno, acá mira, te dice acá, ¿no? Las coeficientes de restricción, te dice acá, el valorcito de, ¿no? Choque perfectamente inelástico va a ser 0. Elástico, choque elástico va a ser 1 acá. Te está dando, ¿no? Las ecuaciones. Colisiones perfectamente inelásticas ¿no? En una dimensión, te dice, solamente en las coordenadas del eje X nada más. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, acá dice la colisión, ¿no? Antes de la colisión y después de la colisión. De repente esto tiene mayor fuerza, lo está moviendo, ¿no? En ese sentido va a ser. Pero ya se está convirtiendo en un solo, como un solo cuerpo, ¿no? Están los dos pegados, ¿no? Está saliendo. A este se va a llamar es elástico, ¿no? Acá te dice, ¿no? Ya. Bueno, dos partículas colisionan de frente, ¿no? Quedan unidas. A partir de ese momento se mueve con una velocidad común. Ahí está, mira, una velocidad común. Después de la colisión. Como la cantidad de movimiento de un sistema aislado se conserva en cualquier colisión, dice acá. En este caso, el hecho de que la colisión sea perfectamente inelástica, ajá, proporciona la segunda ecuación, ¿no? Entonces vamos a analizar este tipo de ecuación. Entonces, ¿cómo lo podemos analizar? Entonces lo podemos analizar mediante la energía cinética también, ¿no? Energía cinética. Acá primeramente va a ser conservación de momento, ¿no? Que es momento inicial es igual al momento final acá, ¿no? Y también para poder relacionar o encontrar la velocidad, porque tengo acá dos variables, ¿no? Puede ser, digamos, que tenga las dos velocidades iniciales, pero no tenga las velocidades finales, ¿no? Entonces puedo relacionar si la colisión es elástica,
también se conserva la energía cinética, te está diciendo. Entonces también podemos utilizar que la energía cinética final es igual a la energía cinética inicial también, ¿no? Dos partículas. Y se puede resolver mediante dos ecuaciones. Resolviendo las dos ecuaciones que tengo acá, vamos a tener que despejar nada más, ¿no? Despejamos, simplificamos el factor de un medio y transponiendo, dice acá, ¿no? Entonces, simplemente estamos multiplicando por un 2, algo por ahí, ¿no? Por un 2, 2, ya, y te va a quedar esta casa. Ahora, esto vamos a descomponer, ¿no? Como es una diferencia de cuadrado, le está poniendo una diferencia de cuadrados. Acá. Separan los términos que contienen M1 y M2 en las colisiones de conservación del momento que está viendo. Cada uno vamos a tener que separar, ¿no? Y vamos a obtener estos dos tipos de ecuaciones, ¿no? Y derivando las dos ecuaciones vamos a llegar a esta, ¿no? A estos dos. Y dando forma, agrupando, vamos a llegar a la velocidad de esta forma, ¿no? La velocidad 1, velocidad en I1 inicial de menos 2 y 1 inicial, y acá las velocidades finales. A eso se va a llamar, dice, la velocidad relativa de los dos objetos antes de la colisión es igual a la velocidad relativa de los dos objetos después de la colisión. Entonces, a esto se va a llamar conservación de energía. ¿Sí? Conservación de energía. Esta ecuación junto a las condiciones de conservación de la cantidad de movimientos se puede utilizar para resolver problemas de choques elásticos en una dimensión, solamente en una dimensión. Pero también se puede ver, ¿no? En dos dimensiones, tres, pero hay que ver sus direcciones de cada uno, ¿no? Y acá tenemos las fórmulas que nosotros que queremos determinar, ¿no? Sería la velocidad final en términos de la velocidad iniciales de cada uno, mira, ya podemos. Masa 1 menos masa 2, acá la suma de las masas, velocidad 1 inicial, más velocidad 2 veces la masa 1, dice 2, la suma de las masas, acá velocidad 2 inicial, ¿ves? Te está pidiendo la velocidad, y con esto vas a poder determinar la velocidad final, ¿no? De esto, ¿no? De la primera partícula. Y lo mismo acá determina la velocidad final de la segunda partícula, ¿no? Entonces, a estos. Casos muy particulares. ¿Qué pasaría si las masas son iguales? Dice, ¿no? Entonces, si las masas son iguales, entonces se simplifica, vas a llegar que la masa inicial final 1 debe ser igual a la masa de 2 inicial. ¿No es la velocidad, ingeniero? Sí, la velocidad, perdón, la velocidad en cada uno. Si las masas son iguales, ¿no? Entonces va a haber dos casos acá, ¿no? Dos casos. O sea, va a cumplir el primer caso, que son las velocidades iguales, ¿no? Así es. Son casos particulares, ¿no? Son casos particulares. Ahí vamos a ver uno más. Acá. Segundo caso dice, en este caso dice, si M2 se encuentra inicialmente en reposo, o sea, tiene su velocidad de 2 igual a 0, dice. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces acá solamente vas a encontrar un solo lado, ¿no? O sea, su velocidad es 0, entonces 0 solamente, la vas a encontrar, solo la velocidad de 1, ¿no? Ahí está, en función de solo la velocidad de 1. Y la velocidad 2, como si hace 0, vas a tener este valor nada más, 2 veces m por la velocidad, en términos de la velocidad 1 nomás. ¿Por qué? Porque la velocidad 2 es igual, está en reposo acá. Además, si la masa 1 es mucho mayor que la masa 2, entonces va a haber una aproximación, ¿no? Que la velocidad final de 1 debe ser igual, ¿no? No debe ser igual, sino debe ser similar a la velocidad inicial de 1 también. Lo mismo debe ser igual acá. En el tercer caso, ya son dos casos, ¿no? Ya. Bueno, cuando tenemos tres dimensiones, me está diciendo colisión en tres dimensiones, ¿no? Bueno, entonces acá cuando vamos a calcular qué sería la cantidad de movimiento en la dirección de X, es simplemente, ¿qué sería acá? La cantidad de movimiento de la fuerza, ¿no? O sea, en este caso vamos a tener que calcular con respecto a cada coordenada. Dice, acá, la cantidad de movimiento total de un sistema aislado
se conserva este principio aplicado a todos los casos de los choques que consideramos a este tema. En una colisión general entre dos objetos, en un espacio tridimensional, el principio de conservación de cantidad de movimiento implica que la cantidad de movimiento total en cada dimensión se conserva. O sea, acá tenemos la cantidad de movimiento que es inicial es igual a la cantidad de movimiento final en la coordenada de x también. En la cantidad de movimiento inicial en el eje x inicial es igual a la cantidad de movimiento final. ¿No? Ahí está. En el eje y lo mismo ocurre en el eje z. Y ocurren las mismas ecuaciones, ¿no? Hay que resolver de la misma manera las colisiones. ¿Qué ocurre si las colisiones tienen lugar a un plano? Dice solamente, ¿no? Un plano, X, ¿ya? Entonces significa que va a haber justamente las coordenadas, ¿no? La velocidad, ¿qué sería acá? La velocidad en el eje X y en el eje Y. Inicial, la velocidad de 2 en el eje X y velocidad de 2 en el eje Y. Final también, ¿no? Esas son las incógnitas. ¿Por qué las incógnitas? Porque después de choque no sabemos cuánto de velocidad tiene cada uno. Entonces sería acá la velocidad final también del eje, en el eje X, ¿no? Final, ¿no? También acá la acción 1 de la acción final, lo mismo acá. ¿Cómo podemos relacionar? Mediante la cantidad de movimiento y también utilizamos la ecuación de movimiento, ¿no? Y relacionamos nada más. Ya, acá hay un caso especial cuando justamente va a haber digamos, es la mesa, en la mesa de billar lo podemos observar esto, ¿no? Una bola va a estar quieto, si nosotros vamos a impactar esta bola, entonces la bola 1 va a cambiar obviamente de velocidad porque esta bola va a absorber la energía cinética, ¿no? Entonces va a salir disparado, pero con un ángulo de tanto, ¿no? Un ángulo tita, y el otro va a ser un ángulo de phi, ¿no? Ahí está. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces, tengo que ver antes y después del movimiento. Bueno, el objeto 1 choca sin apenas rozarlo con el objeto 2. La partícula 2 se encuentra inicialmente en reposo, o sea, 0 tiene su velocidad en este punto. Suponga que el choque es elástico, ¿no? El elasticado no va a venir acá. Cuando es elástico, ya sabes, ¿no? El valor de E es igual a 1. Acá, ¿qué hacemos? Conservación de la cantidad de movimiento antes del movimiento y después, ¿no? Conservación de cantidad de energía te está pidiendo. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Mira, la energía inicial en este punto sí tiene una velocidad inicial. La velocidad inicial en este punto del punto B sub 2 no tiene, por eso pone 0 acá. Ahora, este señor va a tener con respecto a ¿no? a cada coordenada, que sería la masa por la velocidad por la final por el coseno de phi. O sea, obviamente, si nosotros descomponemos, esto va a ser ángulo tita, entonces la división del x, ¿quién va a ir? Velocidad final por el coseno de tita, acá está. Lo mismo, ¿no? ¿Y esto qué va a ser? Velocidad por el coseno de phi, ¿no? Esto va a ser, o sea, el inicio y este es el final, ¿no? Bueno, eso va a ser en la coordenada del eje X, ¿no? ¿Y qué pasaría en la coordenada del eje Y? La velocidad inicial es 0, pues 0, ¿no? Acá no, por eso 0, 0 lo está poniendo. Y después de la colisión, obviamente que va a tener su velocidad para abajo, ¿no? Va a ser negativo acá. Uno que es positivo para arriba, la velocidad 1 va a ir para arriba, que es positivo, y la velocidad de la partícula va a ser negativo, ¿no? Por eso le está dando. Entonces, esto lo podemos pasar, ya podemos resolver esa ecuación. Y como tenemos dos incógnitas, entonces utilizamos ya conservación de energía cinética, ¿no? A un medio más a velocidad inicial, acá es 0, ¿no? Por eso nos le pone 0, ¿no? Porque está en reposo. Un medio más a 1, velocidad final de 1 final al cuadrado, más un medio por la velocidad 2 final al cuadrado. Entonces relacionamos eso y encontramos la solución. Ya, jóvenes, vamos a hacer ejercicios acerca de este tema, ¿no? Entonces, por eso me apura todavía. Tenemos tiempo, tenemos suficiente tiempo. Hemos hecho un poco récord, explicado. ¿Hay preguntas hasta acá, chicos, para pasar a ejercicios? Eso lo de un medio masa por velocidad al cuadrado es la energía cinética, ¿verdad? Es la energía cinética, o sea, energía cinética inicial. Esto simplemente es la energía, ¿no?
O sea, Mm, variación de energías cinéticas es igual a cero, ¿no? ¿Por qué? Por conservación de energía nada más. ¿Qué significa acá? La energía cinética, digamos, inicial y la energía cinética final, después de la colisión. Eso significa, ¿no? ya. Ya, eso significa. Vamos a hacer ejercicios. A ver, acá tengo unos cuantos que estaba preparando para vamos a ver, ¿no? Bueno, Ingeniero, ¿nos podría pasar al WhatsApp para seguirlo o para ya, dictarlo? los dos les paso ahorita mismo, ya. Dame un minutito a los ejercicios y el otro, ya. No le he Sí, publicado, ¿no? ingeniero. Lo voy a publicar entonces. Ingeniero, Sí, en todo caso, la energía cinética con el impulso tienen que ver más que todo entre los dos, ¿no? sí, Para esas ya dos ecuaciones, sí. ¿Por qué la energía cinética? Es que es la no hay energía. más o menos altura, ¿no? No se considera la altura, no hay resorte, no hay altura, simplemente va a ser un choque. Por ejemplo, el choque entre dos autos, acá está en el aire, está en el piso, ¿no? Por eso se considera energía cinética. Si hubiera altura, ya hay esto, ¿no? Energía potencial, pero no hay alturas. Sobre un plano se está trabajando. Tampoco hay un resorte, ¿no? No hay un resorte en los No, carros que tengan, no, no tiene. Entonces, solo se considera la energía cinética. ¿Lo mando por el WhatsApp ya o lo subo ahorita a la plataforma? al WhatsApp. WhatsApp, ingeniero, Ya, rapidito, mándelo. ya, rapidito WhatsApp. Ujú. Las Sí, sí, diapositivas sí, los pueden ser. dos ahorita y después lo voy a poner ahí en las plataformas. Tengo que cambiar. Ya, mañana estarían dando su examen, jóvenes, y ya, terminaremos con eso. Ingeniero, mientras que vas dando para el examen, ¿qué es lo que va a venir, ingeniero, para estudiar? Para estudiar, dice, si mañana es el examen. Entonces ya, Para estudiar los ejercicios, ir practicando, pues, ingeniero. practicar dirás, no estudiar. Acá en matemática no se practica en física. Pero eso también es Ya, estudiar, se practica. ingeniero. Ya, Ya, para practicar, ingeniero. ya, ¿Qué ya, ya. temas? De hecho, va a venir esto de acá, cerca de la colisión, ¿no? De hecho, va a Colisión venir. civil. Va a venir lo que es estática, ¿ha venido o no? ¿De toma estática o no? Mm, Eh, dinámica, no, no creo, a ver, no me Ya acuerdo. voy a ver creo que Estática. estática va a venir. Estática, dinámica, eh, dinámica lineal circular va a venir. Trabajo, potencia. Trabajo, potencia y choques. Choques, ¿no? Dice, ya, bueno. Un ejercicio nomás. Choques, ingeniero, ya, no importa. Ya. ¿Cuántas preguntas o cuántos ejercicios va a venir, ingeniero? Como les pongo siempre, Son pues, 5 temas. Ah, una pregunta, dice. una pregunta, esa es. Una pregunta, pero que contiene Pero bien, sus... Una pregunta para 2 hojas. O a mí me sale a mi examen una pregunta, pero ¿qué pregunta? ¿Pero quieres que le tome así una pregunta que no puedan ni resolver? Ya lo tienen, ¿verdad? Les he mandado. Revísenlo. A ver, sí, ya nos llegó. Ya los dos, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Ay, carambas, 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 carambas. Ya. Recién me compraba mi tablita. Recién estoy. Para la siguiente ya. ¿Su tabla, ingeniero? ¿Qué tabla? Es una pizarra electrónica más bacana, me parece. Recién estoy poniendo al corriente. Ve. Una pizarra portátil, no, electrónica. Sí, sí, sí. Ah, lo ha comprado. ¿Cuánto le ha costado, ingeniero? Barato. Mm, choque y fuga. No creo. Patitas, ¿para qué los quiero? Un susto y una corrida. Es una carrera, no, nada más. Un toque.
Ya, muy bien, vamos acá. Ya, me van a ayudar ustedes, ya. Estaba haciendo mi estado. Acá está el examen. Ya. Dice, una esfera, se tiene una esfera de diámetro de 15 centímetros de masa, ¿ya? Sobre ella incide una bala de masa m minúscula, ¿no? Bien, ¿no es cierto? Con una velocidad de ¿cuánto? De 600, ¿no? Metros por segundo. Después de atravesar a lo largo del diámetro de la bala, la bala sale con una velocidad de ¿cuánto? De 400, ¿no? Metros por 200, segundo. por ahí. Considere la fuerza, dice, considere la fuerza de resistencia que ofrece la esfera a la bala constante, o sea, no va a variar la fuerza, no nos conviene eso. Hallar el tiempo empleado para atravesarlo, te está pidiendo, ¿no? ¿Cuánto es eso? Entonces simplemente acaba una esfera, ¿no? Acá una esfera. La bala va a tener que atravesar todo esto, ¿no? ¿Sí o no? Y Sí, acá, es lo que, ahí al momento de pasar, pues su velocidad y acá va a sí hay una, subir. es la balita, ¿no? Un poquito más chiquito la balita. Ahí está. Entonces, esta llegando acá, va a llegar acá a un punto, va a pasar, y también va a llegar acá, ¿no? Va a salir, dice acá. Es justamente, te está pidiendo calcular eso, ¿no? Momento de ingresar, ya lo veo. Pero diámetro, ¿cuánto dice? Entonces, datos, ¿cuántos? ¿Qué valores ponemos? 15 centímetros de diámetro. Ya, La, datos, ¿no? la masa Datos, vendría a ser eso. La masa. datos. Ayúdenme, por favor, chicos, chicas, bonitas. Datitos, 15 Bueno, centímetros. la masa de la bola vendría a ser 15 centímetros, ingeniero. La masa, La no. Y masa la M masa nomás. Masa M sería. M, El pues, diámetro ingeniero. tiene, ¿no? Diámetro tiene, ¿no? Ajá. La masa M, masa Diámetro. T, ¿no? En función de eso, ¿no? Entonces, Sí. ya, diámetro, ¿cuánto es el diámetro? 15 15 centímetros. centímetros. En metros, ¿cuánto sería? 0.15. Sí, Oh, sí, claro. ya, 0,5. Ya listo. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más me da por datos? Masa La M. masa de la bala. La masa de la bala es M, ¿no? M, Sí. sí. De la bala. De la bala. Y del Ingeniero, eso el diámetro que Velocidad. usted lo... es de este com- punto a este punto. Es el diámetro. Velocidad. ¿Su velocidad con cuánto es? Velocidad inicial, ¿no? 600. De la Ajá. bala, ¿no? De la bala. Inicial de la bala. ¿Cuánto es? No, no, está mal. 600 600 metros metros por por segundo. segundo. Ya, inicial, ¿no? De la bala. Solo dice ¿Cuánto es? velocidad. Va a entrar con 600, ¿no? Metros, ¿no? Metros por segundo. ¿Sí o no? Sí. Y final, ¿cuál sería? 400. Después de largo del diámetro, la bala Porque sale con... dice con una Después de velocidad después de 400 atravesarla, eso vendría a ser la velocidad 2. Sí. final. Sí, sería 400 No, metros por lo va a segundo. atravesar, ¿no? Dice, ¿no? La velocidad final sería, ¿no? Ujú. Sí, velocidad final 2 y velocidad 2. De la misma bala, no, no, dice, ¿no? ¿Cuánto sería? 400 metros por segundo. 400. Ya, ya, listo, eso no. Ya, ¿qué más? Es todo, ¿no? Sí. Ya, entonces esto, señor, está yendo a ese lado, ¿no? Dice, considere fuerza de resistencia Ya, que ofrece la esfera. ya, obviamente que esta de esfera va a ser, ¿no? Pero la fuerza de resistencia es igual a cero, te está diciendo. O sea, es constante la fuerza, nada más, ¿no? Ah, ya. Constante. Como es constante, ya no vas a tener que analizar. ¿Cómo calculamos primeramente? Ayúdenme. ¿Qué hacemos primeramente? Entonces decimos que ¿qué el trabajo va a ser? El trabajo realizado por la fuerza, ¿sí o no? El trabajo realizado por la Sí. fuerza de resistencia. ¿Cuánto va a Sí. ser el trabajo realizado por la fuerza de resistencia? Entonces, simplemente va a ser el trabajo realizado, ¿sí, no? El trabajo realizado ¿por quién? Por la fuerza de resistencia. ¿Eh? La Ujú. fuerza de resistencia. ¿Y qué es el trabajo realizado? ¿Qué Fuerza. es? Simplemente es igual a la energía cinética, ¿no? Sería la Sí. variación de la energía cinética.
Aquí la energía cinética. Nada más, ¿no? Es todo. Nada más, la energía cinética. Entonces calculamos, ¿no? La energía cinética. ¿Cuánto sería la energía cinética, no? Simplemente Medio. es igual a ¿cuánto? Un medio. Medio. ¿Qué? Por Masa, por masa, velocidad velocidad Por velocidad cuadrada. final, ¿no? Final al cuadrado. al cuadrado, ¿no? Ujú. ¿Menos quién? Menos. Mm, Eso, ¿no? bueno. Menos la velocidad inicial, ¿sí o no? la figura Nada más. inicial. Ah, Ya. claro, sí. Entonces, despejemos, digo, reemplacemos. ¿Cuánto es, jóvenes? Reemplacemos. ¿Cuánto es? Sería un medio. Un medio. La masa sigue siendo, no te dice la masa, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería acá? Las masas son iguales, ¿sí o no? Si te das cuenta, son las masas iguales, ¿sí o no? Elige Ya. Sí. ¿Cuánto es velocidad al cuadrado de y final? Sería 4 por 4. 3600. 16. ¿Sí o no? A ver, no. 36 por 10 elevado Cuadrado. al cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Ya. ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto? ¿Cuánto es la velocidad inicial? La velocidad final, perdón. Ah, la velocidad final es 400. 400. Sí, ingeniero. 4, ¿no? 4, ¿no es cierto? Sí, 4 sería. ¿Y el otro cuánto es? Vendría a ser 6. Sí, 36 al cuadrado, 36, ¿sí o no? Ya. Ayúdeme a restar. ¿Cuánto sería? No, 4 al cuadrado sería 16. 16, ¿no? ¿Está bien o no? Ingeniero, Y ¿cómo lo 10 estás a haciendo? 10 al cuadrado sería. Ya, mira, al cuadrado, mira acá Y- mentalmente, velocidad final, ¿qué es? 4 al cuadrado, 16. Por este señor, ¿cuánto sería? Está bien, ¿no? 10 a la cuarta, menos. Sí. Inicial es 6, 36. Ya, bacán. ¿Cuánto es la resta? 20. Un medio. Por 20 10 por 10 a la Masa, cuarta. ¿por cuánto sería? a la cuarta. Por 10 al- 20. Menos 20. Menos 20 Bueno, menos 20, sí tiene razón. Menos Ya. 20. Ya, entre 2, por 10 a la cuarta. ya, 10 a la, por 10 10 a la quién? A la quinta presión. a la cuarta. ¿Por qué? Menos. M, 10 a la quinta. ¿Está bien o no? Sí. 10 a la Sí. quinta. ¿Está bien o no? Mentalmente, pechicos, acá mira, si acá es 10 a la cuarta, acá hay 100, 200, 100, y este 100, ¿cuánto es, no? 1. Sí. Pasa 10 a la quinta, 10 a la cuarta, más 1, 10 a la... quinta. Acá ya no es Sí, está bien, 100, sino ingeniero. 10 va a ser, ¿no? 10. Sería, mira, 20, ¿sí o no? Mira, 16 menos, 20. menos 36 sería 20, de 2, menos 10. 20. 10. Acá, 10, ¿verdad? Menos Ya, entonces, 10 ya a la tengo. quinta. Ya, Está bien. entonces, bacán. Ya tengo ese valorcito, ¿sí o no? Ya tengo. Entonces, ¿cómo puedo calcular, chicos, el tiempo? Ya también el impulso, ¿no? El impulso. Impulso sería. es igual a fuerza por la variación del tiempo. ¿Sí o no? La fuerza por la Ujú. variación del tiempo, ¿sí o no? Pero Sí. antes falta, chicos, ¿qué es esto? ¿No es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Alguien me puede decir? Fuerza por la distancia. Entonces, es la fuerza de este señorcito Por la distancia. por la distancia, ¿no? Por la distancia. Por la distancia. ¿Sí o no? Sí. Ya, pues, entonces, ¿cuánto es la fuerza? Entonces, ya acá vamos a ver que es el trabajo, y el trabajo es este valor, ¿no? ¿Sí o no? Sí. No es. Ahí está. Pero ya, muy bien. Calcula la fuerza de la fricción, ¿no? Listo. Ya. Ya. Pero ¿cuánto es la distancia? Alguien me está diciendo, la Morelia me ha ayudado acá. 15 centímetros. O Centímetros. 0.15 metros. 15 por 10 a la menos 2 metros. O Ya, igual a 0.15 metros. ya, listo. Ahí sí, ¿no? Esto son masa, esto no es metros, cuidado, te vas a confundir, ¿sí o no? Pero estaría bien, ingeniero, que lo ponga 15 por 10 15 a la por menos 10 2. a la menos 2. Menos 2. Sí. Claro. Para restarse con el otro. Ya, no hay problema, igual nomás, sáqueme rápido eso. Tú lo Sería pongas. 15 por Divide rápido. Ya, ¿cuánto 15 serían ahí? por 10. Sería 15 por 10 a la 3. No, hazlo 10 a bien. la 3.
al ¿Sí? lado, al cuadrado. Al cubo, pues, si se está restando menos 2 y el otro es positivo, se resta. 15 por 10 al cubo. Ujú. ¿Cuánto es eso? Mm, Ah, Chicos, serían ¿cuánto 15 es? No por es menos, no es esto, 0. Menos, Dividen, P. menos, Menos sí, 6.66, ¿no? 666 Por 10 periódico. elevado a la 5. Lo mismo tiene que Sí. ser, ¿sí o no? A la 5. Ujú. Pero sigue siendo masas, ¿ah? En mm, función de la masa. Entonces, ya me está dando la masa nada más acá. Ahora, ya, una vez que yo tengo ese valorcito, ya, ¿qué me está pidiendo para mí? Tengo que decir que me pide, chicos, pide el tiempo, ¿no? El tiempo. Si me pide el tiempo, entonces, ¿cómo voy a calcular el tiempo? ¿Alguien me puede decir algo? Porque están pidiendo el tiempo, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo? Sino la variación del tiempo, porque mm, la variación del el tiempo que está dentro, dice, dentro de este, ¿no? Porque va a llegar, El porque la distancia. ¿Qué sería el tiempo? ¿Cómo calculas el tiempo? ¿Con qué fórmula? Hemos hablado hace ratito. ah, Sería la fuerza de la fricción. ¿Te acuerdas, no? Simplemente, ¿te acuerdas que hemos dicho la fuerza, ah, ¿sí o no? Por la variación que, la por la variación del variación del tiempo es tiempo igual a cuánto? igual Es igual a la cantidad, ¿sí o no? Cantidad de movimiento, a la variación de la cantidad de momentos. Nada más, es la fórmula, ¿sí o no? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo, profesor, esto nomás, el tiempo, ¿no? El tiempo que está dentro de eso. Simplemente es la cantidad de movimiento sobre, sobre la fuerza, ¿no? sí, ¿Sí o no? Pero en este caso, la fuerza, ¿qué sería? La fuerza de la fricción. fricción. Ya está, nada más, ya, reemplacemos. Ya. ¿Qué es momento? Masa, Por velocidad. pero como son la misma masa, ¿qué sería acá? Velocidad Velocidad 1 final, a final. ¿sí o no? Final Ujú. menos la Menos velocidad velocidad inicial. inicial, velocidad ¿no? inicial. Listo, nada más. Y acá tiene, ¿no? Y acá está lo reemplazamos la fuerza, ¿no? Ya está ya. Ya salió con eso, Ujú. ¿no? Entonces ayúdenme reemplazando y ya me salió. Mucha demora en acá, tiene razón. Ya, masa, ¿cuánto es masa? Velocidad final, ¿cuánto es? 400 400. 400, ujú, ¿sí o no? metros. Ya, metros por, ya se supone que es Obvio, metros. ya. ¿Esto Velocidad cuánto inicial es? 600. 600. 600. 600 metros. Ya. Así, ¿cuánto es este valor? Acá tenemos, ¿no? Ahí está. Menos 667. Ya. ¿Quiénes se van? Masa con masa, ¿no? Sí. Estas masas se van a ir. Esta masita con esta masita se va, ¿sí o no? ¿Qué te queda? Ya, sáquenlo. El signo negativo, negativo. Entonces, ¿cuánto es tu respuesta? 200, chicos, 200, ¿sí o no? ¿Te ubicas? Parece que no se están ubicando. Sí, 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 lo estamos ubicando. Ya, acá es A igual. mí me sale, sí, Sería menos 200, ¿verdad? menos 200 sobre ¿Entre cuánto? Menos 6, 6. 6.6, no, 6, ¿no? Ya, ¿dónde sube arriba, pe? Arriba, por 10 elevado a la Cinco. menos 5, ¿no? Y ahí está, divídenlo. Menos con menos se van, ¿sí o no? Entonces, esto ya baja, ¿no? Ya no es 10 a la, mira, dos ceros. Acá con esto baja. Sería 2, 3 no, menos 3 nomás, 3. ¿no? Entonces, Ujú. acá sería, digamos, ya estos dos ceros, chao, chao. Y acá Chao. sería a la Se va así. 3. ¿Está Ujú. bien? Ya, estos se van los signos, como signo en menos entre menos se van, ¿no? Ya está. Ahora divida, ¿no? 2 entre 6.66, ¿no? Listo. ¿Cuánto es? 0.30. ¿Sale así o no? Chicos, todo con calculadora.
0.30, ¿no? Por Sí. 10 elevado a la cuánto. ¿A la cuánto? Menos 3, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuánto 3. sería esto? Menos 4. Entonces sería igual a 3 por 10 elevado a la menos 2. menos A la 4 menos segundos. 4. Ese tiempo va a durar. Es como una bala, ¿no? Es rapidísimo, pero ¿acaso tú te das cuenta que la bala está atravesando? Nada por el estilo. Ya, vamos a tener que, ya no hay tiempo. No sé, parece que nos vamos a ganar tiempo. No, Lista. ya, Ana, Asistencia. La lista. la lista. Y los que han participado también. Sí, Foto sí, sí. para el recuerdo. Foto para recuerdo. Esa A Morelia, Facebook. miren. Voy a publicarla en mi historia. Ya. El otro anda pensando, a ver, ¿cómo puede salir el otro? Ujú. Y atención a la lista, por favor, repito nomás. Juan Carlos, se encuentra Juan Carlos, Alejo. Ya, Calla Surco. Chalco Mamani. Clavitea Pariapasa. Presente, ingeniero. Ya, listo. Condoria Lanoca. Presente, ingeniero. Dianderas Cutipa. Presente, ingeniero. Lezama Patatingo, no es Pantigoso, por si acaso. Presente, ingeniero. Fuentes. Fuentes. ¿No ha venido Fuentes? Presente, ingeniero. Estaba hablando. No, sí estoy. Ah, ya. Sí estaba Mamani hablando. Gutiérrez. Presente, ingeniero. Mamani. Presente, ingeniero. Mamani Peralta. Juan José. No vino Juan José. Mamani Toque. Presente, profesor. Ya. Minaya Saca. Paco Zárate. Pongo Vilca. Presente, ingeniero. Paco Zárate. Ya. Pongo Vilca. No vino Pongo Vilca. Quispe Evedos. Quispe Soto. Presente, ingeniero. Pinto. Rodríguez Pinto. Sanga Quispe. Presente, ingeniero. Siempre está ya despierto. Suca Mamani. Presente, ingeniero. Ya. Tipula Yankee. Presente, ingeniero. Tumi Panca. Presente, ingeniero. Vargas Quea. No vino. Vilca Tunco Morelia. Presente, ingeniero. Ya eso os conocí ya. Yucra Gutiérrez. Presente, ingeniero. Sanga Ballena. Presente, ingeniero. Ya. Zárate Colque. Ya, listo. Vamos al siguiente, chicos, a ver. ¿Qué me dice el Ingeniero, siguiente? tal vez nos va a considerar los que estamos participando. Ay, me estoy olvidando eso. Ya. Para mañana van a su examen, jóvenes. Mañana es el examen. Traten de sacar tiempo. Cuida que les gane el tiempo también. Ingeniero, ¿Sí? no me llama a la asistencia. ¿Cómo que no, señorita? No me llama. Sí te llamó Darida. Yadira. No me llamó. Después de ti se pasó a Wendy. ¿Sí? Ya ahorita solucionamos. Ya hoy día estamos 25. 25. 0. Ya hemos pasado fin del mundo, pandemias. ¿Qué más viviremos, no? El apocalipsis. El apocalipsis. Ya, ¿dónde está Morelia, no? Morelia. Vilca Tunco Morelia. Ya, muy bien. ¿Quién más? La Z Maldonado, que he visto escucharlo también.
Sí, me has escuchado, ingeniero. Fuentes. Yo. Ya, Erika. Erika. Pántigos. Ah, Patatingo. Ya mentira. ¿Dónde está Pantigoso? Yo también, ingeniero. Ingeniero, hacemos el segundo ejercicio. ¿Cómo te llamas? Eh, ¿Tu apellido, por favor? Tumipanca, Tumipanca, Tum- Tumipanca, ingeniero. Tumipanca. Ah, sí, Andrew, más o menos estás por ahí. Sí, ingeniero. Tumipanca. ¿Pero qué ha pasado? Te has perdido, creo ya no quieres participar. No, sí estoy participando, ingeniero. Ya, muy bien. ¿Qué más me echó noto? Patatín, ¿cómo se llama? Estoy mal. Les amo, Patatingo, Erika. Ay, ay, ay. Les amo. Patatingo. Ya no me encuentro. Está al final. Ah, sí, Me ha ves, puesto. tienes razón. Ya. Listo. Es todo, ¿no? Sí. Nos queda 3 minutos. Ya, mira, vamos a estar leyendo. Ya, pautas voy a dar para resolver, ¿ya? Denos todo. Ya, mira. En acá, ¿qué hay que hacer, chicos? Al toque nomás, me dice acá. Un proyectil de 5 kilogramos se dispara verticalmente. Cuando alcanza su altura máxima, explota en dos partes. Ya, una parte de 3 kilogramos se mueve hacia abajo, ¿no? Ya, con una velocidad de ¿cuánto? De 500 metros por segundo. ¿Qué te dice acá? La otra velocidad, ¿qué es? Allá la otra velocidad del rollo. ¿Cómo sería? Rápido nomás. La otra. Proyectil se lanza. El otro sería de 2 kilogramos. Claro, 2 kilogramos, Sí, pero porque- ¿qué? Más. Más. Más Entonces, sería- acá va a ser, digamos, acá va a estar el bloque, ¿no? Que va a ser disparado acá. ¿Sí o no? Ya está. Acá está una esferita. Ya uno dice, no sé para dónde saldrá, pero no. Eso hay que verlo ahorita. Y acá es la explosión, ¿sí o no? Acá sí es la explosión. Sí. Ya. Vamos a aplicar conservación de momento, nada más. ¿Qué sería? ¿Cómo se conserva el momento? ¿Qué es? Momento inicial Más. O por velocidad. es igual al momento final, nomás, ¿no? Nada más. Ah, sí. Final, nada. Es como se calcula, ¿no? ¿Cómo se calcula? Entonces, simplemente al inicio, la masa, no, ya, eso ya aparte, la masa, mira, al momento, jóvenes, era uno grande, ¿sí o no? Más grande era, esta, ¿sí o no? Grande era, ahí está. ¿Qué tenía? Llega a su punto inicial, dice, ¿sí o no? ¿Cuánto es su punto inicial? Llega a su punto más alto. Cuando llega a su punto más alto, ¿cuánto es su velocidad? A ver, 0. Cero, ¿sí o no? Allá, ¿sí o no? Sí. Nada más, cero. ¿Qué más? Después del impacto, ¿qué es lo que pasa? Esto se va a partir en dos, ¿sí o no? ¿Qué ver? Se divide en Masa dos 1, masa 1, ya, masa 1 lo va a poner así, ¿ya? Por la velocidad, 1. 1 también. ¿Sí o no? Más. ¿Más quién? Masa Masa 2, por la velocidad, ¿quién? 2. Velocidad 2, ¿sí o no? ¿Qué va a ser? Igual a 0. Nada más, ¿sí o no? Terapia. Ya, igual, ahora igual a 0. Pero este señor está yendo para abajo, ¿sí o no? Para abajo, ¿cómo es sus coordenadas? Negativo. Y. A negativo. Ya. Mira, acá sí ya estamos terminando. Mira. ¿Cuánto es la masa de 1? Es 3, ¿entonces, no? 3 kilogramos, ¿sí o no? 3 kilogramos. Ya, ¿su velocidad cuánto es de acá? de 500 500 metros por segundo. 500, ¿no? 500. ¿no? Ya, 500. 500. Sí. Ya 500 más, ya. Pero usted es negativo porque va a ir para abajo, ¿sí o no? Ya está, ya. ¿Cuánto es la masa 2? ¿Y cómo terminamos? 5. 2 kilogramos. 2, ¿no? 2 kilogramos. kilos, porque es como es 5, 2, ¿sí o no? ¿Y cuánto es la velocidad 1? La velocidad es lo que queremos, ¿no? Ya, entonces resolviendo, ¿cuánto me va a dar? Ya, ¿no? 3, 15.000. Ya, resolviendo, ¿cuánto es, chicos? 750 750 es. metros por Una segundo, ¿sí o no? máquina. Ya, Metros por segundo. ya, metros, ya, y así sucesivamente, ¿no? Y todavía te he dado la dirección. ¿Y qué significa que va a ir para arriba, sí o no?
Sí, Ya, por muy bien, supuesto. chicos. Hasta acá terminamos. Ya traten de hacer. De ahí va a venir de la hojita. De ahí va a venir, resuélvanlo, por favor. De ahí va a venir el examen también. Uno fijo voy a poner de ahí. ¿Ya? De lo Esto. que es fijo, fijo. Y nada, mi Esto, presidenta. Ya, listo. Se cuidan, chicos. Ya, hasta No luego. nos ponga choque, ingeniero. Choque, no sé qué más. ya ingeniero, hasta mañana. Ya, Nos chao, chao, faltaba chao. más Hasta cosas. Cuídese. mañana. Igual, igual. Chao, chao, chao.